Continuamos ahora con el análisis del centroide de un área. Si un área se encuentra en el plano XY y está delimitada por una curva y igual a f de x, entonces el centroide va a pertenecer a ese plano. Las coordenadas x trazo y y trazo las vamos a obtener al relacionar mediante diferenciales de área de la superficie. Vamos a relacionar la sumatoria de momentos del brazo por el diferencial de área sobre el área total del sistema. Vamos a tomar elementos diferenciales verticales u horizontales. Esos elementos diferenciales deben tener una longitud finita, o sea, deben cortar a la curva, a la frontera, en un punto XY. Definimos el diferencial como rectangular porque sabemos que en el rectángulo su centroide está en el centro, ¿sí? O sea que fácilmente podemos identificar los brazos respecto a Y, respecto a X y a Y. O sea que el diferencial de área corresponde al área de este rectángulo diferencial, que corresponde a la longitud, en este caso sería Y, por el ancho diferencial de X, o en este caso que corresponde a la longitud X por el diferencial de Y. Es importante para poder determinar los brazos y el diferencial que este elemento corte la curva en el punto X, Y, o sea, en la frontera del elemento. Si estamos analizando una línea y ella pertenece al plano XY y puede escribirse como una curva delgada, o sea, como una función de Y igual a f de x, tendremos entonces x trazo y y trazo como la relación de los brazos por un diferencial de longitud, y eso lo vamos a igualar a la resultante que corresponde a la longitud total del elemento. Ese diferencial de L, si lo analizamos respecto a el diferencial en X y a que tiene un diferencial en Y, por Pitágoras podemos obtener que es igual a la raíz de el diferencial de X al cuadrado más el diferencial de Y al cuadrado. Tenemos estas dos opciones para poder aplicar en la integración. Si tenemos diferencial de X y resulta conveniente integrar en este sentido, entonces tendremos la raíz de 1 más el diferencial de Y sobre el diferencial de X al cuadrado. Y si tenemos diferencial en Y, entonces el diferencial de longitud va a ser igual a la raíz de diferencial de X sobre diferencial de Y al cuadrado más 1. Estas dos opciones dependen de en qué sentido tenemos mayor facilidad para los límites de integración. Y también de acuerdo a cómo esté definida la función. Entonces, las cosas importantes para tener en cuenta antes de pasar a hacer los ejemplos es lo siguiente. Primero, el centroide representa el centro geométrico de un cuerpo. Y ese punto coincide con el centro de masa o con el centro de gravedad. Solo si el material que compone el cuerpo es uniforme u homogéneo. O sea, si tenemos un cuerpo que está compuesto de dos materiales diferentes, o sea, que no garantiza que todo tiene una densidad uniforme, entonces vamos a tener una diferencia entre el centroide geométrico y el centro de masa o el centro de gravedad, si tenemos en el cuerpo más de un material diferente. Las fórmulas utilizadas para localizar el centro de gravedad o el centroide simplemente representan un balance entre la suma de los momentos de todas las partes del sistema y el momento de la resultante para el sistema. La resultante para el sistema se refiere a ¿qué? A el área total, a la longitud total, al volumen total, la masa total o el peso total del sistema, del cuerpo en análisis.
y las partes del sistema los hemos representado mediante los diferenciales. Entonces tenemos un diferencial de longitud, diferencial de área, de volumen, diferencial de masa o diferencial de peso. En algunos casos el centroide se ubica en un punto por fuera del objeto, como es el caso de un anillo, ¿sí? O de los elementos lineales, donde el centroide está, por ejemplo, en el anillo, el centroide está en el centro del anillo, o sea, no está dentro del cuerpo que conforma la circunferencia del anillo. En general vamos a seguir el siguiente procedimiento para el análisis. Primero hay que definir un elemento diferencial. Para definir ese elemento diferencial se debe primero seleccionar un sistema coordenado apropiado. Es decir, hay que especificar los ejes coordenados y luego elegir el elemento diferencial para la integración. Entonces, si tenemos líneas, el elemento diferencial lo vamos a representar mediante un diferencial de línea con una longitud de L. Si tenemos un área, el elemento es un rectángulo de área TA con una longitud finita y un ancho diferencial. Para volúmenes, el elemento puede ser un disco circular de volumen dB con un radio finito y espesor diferencial. Esto es muy importante. Se debe localizar el elemento de manera que toque el punto arbitrario sobre la curva que define la frontera de la forma, siempre que toque la frontera de la superficie o el elemento que tenemos en análisis. Segundo, el tamaño y los brazos de momento. Para ello debemos expresar los diferenciales, sea de longitud, área o volumen, del elemento en términos de las coordenadas que describen la curva. Recuerden que tenemos funciones y igual en función de x. Y de acuerdo a esta expresión de la longitud en términos apropiados de coordenadas, podemos expresar los brazos de momento, x, y y z para el centroide o centro de gravedad del elemento diferencial en términos de las coordenadas que describen la curva. Y tercero, pasamos a integrar. Para integrar debemos expresar la función en el integrando en términos de la misma variable aplicada al espesor del elemento. Si tenemos diferencial en x, en y, en dos dimensiones, o si tenemos diferencial en z y que estamos haciendo un análisis tridimensional. Los límites de la integral se definen a partir de las dos ubicaciones extremas del espesor diferencial del elemento, de manera que cuando los elementos se suman o la integración se realiza, toda la región queda cubierta. O sea, tenemos que garantizar que estamos considerando la resultante del sistema, o sea, el peso total, la masa total, el volumen, área o longitud total. Vamos a realizar ejemplos.